Luis era un joven que había estado enamorado de Andrés, su mejor amigo, durante 3 años. Sin embargo, Andrés estaba siempre peleando y rompiendo con Ana, su novia. Un día, Andrés llegó a ver a Luis con cerveza y barbacoa, lamentándose: ojalá fueras una mujer. Te casaría sin dudarlo. Antes de que Luis pudiera responder, una voz suave pero fría llegó desde detrás: ni siquiera te tocaría. Era Javier, el compañero de cuarto de Luis que dormía en la cama opuesta. Javier era conocido en la Universidad L por su aspecto gentil y refinado, con gafas y un aire intelectual. Era considerado el más atractivo de los nuevos estudiantes, sin importar el género. Un fin de semana, mientras Luis estaba a punto de comenzar un juego con su compañero de cuarto, Carlos, recibió una llamada de Andrés. «Luisito. ¿Vienes a tomar una copa al viejo lugar?», gritó Andrés. Luis, con un dolor de cabeza, respondió: «¿Volviste a pelearte?». Andrés soltó una carcajada: «Sí, como siempre». «Ven rápido». Luis suspiró y dijo: «De acuerdo». Luego, se disculpó con Carlos, cogió su chaqueta y salió del dormitorio. En el pasillo, chocó accidentalmente con Javier. «¿Estás bien?», preguntó Javier con una voz suave, sujetando el brazo de Luis. Luis se recuperó y negó con la cabeza. Javier apartó el cabello de Luis y se acercó para examinarlo. «¿No se te ha enrojecido?». Estaban tan cerca que Luis podía escuchar el aliento de Javier. «Carlos, desde el dormitorio», gritó bromeando: «Javier, tus pechos no son lo suficientemente duros. Tienes que entrenar más». Luis se apartó un poco, sonriendo: «Estoy bien, no pasa nada». Javier soltó su brazo y preguntó: «¿Tienes que salir tan tarde?». Luis miró su reloj: era casi las 10 de la noche. «Tengo algo que hacer, y es posible que no vuelva hoy», respondió. Javier hizo una pausa y luego dijo: «Tienes cuidado en el camino». El viejo lugar era un asador cerca de la universidad. En aquel momento, la hora de la cena nocturna, estaba lleno de gente. Andrés ya había pedido una mesa llena de barbacoa y cerveza y estaba bebiendo. El sistema de ventilación no funcionaba muy bien, y el aire olía a cerveza, barbacoa y humo. Luis se sentó frente a Andrés, quien estaba escribiendo un mensaje largo en su teléfono. Ana era muy decidida, mientras que Andrés era impredecible, y por eso peleaban con frecuencia. Luego, Andrés solía llamar a Luis para beber y escribir mensajes largos para reconciliarse con Ana. Hoy, Andrés ya estaba escribiendo sin pedir consejo a Luis. Aunque discutían constantemente, se querían sinceramente. Luis los deseaba lo mejor, pero en el fondo, su corazón se dolía, porque él amaba a Andrés. Después de terminar de escribir, Andrés se dio cuenta de la presencia de Luis. «Luisito, has llegado. Come, te he pedido tu carne asada favorita». Luis tomó un espectáculo de carne, pero estaba fría y difícil de masticar. Antes de que Luis terminara de comer el espectáculo, Andrés saltó de la silla: «Ana dice que tiene hambre. Voy a llevarle algo de comer. Tú te quedas aquí y disfruta, ya he pagado». Luego, Andrés pidió que se empaquetaran 2 platos de barbacoa y compró una limonada en la tienda de helados de enfrente. Luis miró la espalda de Andrés que se alejaba corriendo hacia la universidad y sintió amargura en su corazón. Pero también sabía que era hora de dejar ir. Quedaba la mayor parte de la cerveza que Andrés había pedido. Luis rara vez bebía, la única vez que lo hizo fue en una fiesta del instituto, cuando alguien lo llamó aburrido y, en un arrebato, tomó un trago. Pero esta vez, abrió una botella tras otra, acompañado de la carne fría. Bebió hasta que sus ojos se le nublaron y realmente olvidó por un momento su amor por Andrés. Cuando volvió a despertar, estaba en un hotel con un terrible dolor de cabeza. Se incorporó de un salto y se dio cuenta de que todavía llevaba el mismo traje. No sabía por qué le dolía la boca, probablemente debido al exceso de alcohol. Sus recuerdos de la noche anterior estaban borrosos, pero la cara de Javier comenzó a aparecer en su mente. Quería darse 2 bofetadas. ¡Qué tonto había sido! ¿Cómo podía pensar que el alcohol era algo bueno? Era la fuente de todos los males. La noche anterior, justo cuando se había emborrachado, Javier y un amigo habían entrado al asador. Al ver a Luis bebiendo solo, Javier se acercó a saludarlo. Pero Luis, completamente borracho, lo retuvo, abrazándolo por el hombro. «¿Guapo? ¿Comes solo? ¿Quieres comer conmigo?», preguntó Luis, acercándose a la cara de Javier. Javier, con paciencia, dijo: «Luis, estás borracho. Te llevo de vuelta al dormitorio». Luis tardó un rato en reconocer a Javier. Luego, con un valor que no sabía de dónde provenía, comenzó a coquetear con él: «Javier, eres muy guapo». Javier, viendo lo borracho que estaba Luis, se disculpó con su amigo y volvió a intentar llevarlo al dormitorio.
Pero Luis lo retuvo y comenzó a llorar, contando su historia de amor no correspondido. Después de eso, Luis no recordaba nada. Probablemente, debido a que era demasiado tarde y el dormitorio estaba cerrado, Javier, por bondad, lo llevó al hotel. Mientras estaba en la cama, avergonzado, se oyó el sonido de la puerta abriéndose. Javier entró con una bolsa, y el aroma de comida llenó la habitación. ¿Has despertado? He comprado desayuno y ropa. Cambia de ropa y luego come, dijo Javier, sonriendo. Luis se levantó con vergüenza y tomó la bolsa de las manos de Javier, diciendo, gracias. Después de cambiarse, Luis salió del baño y vio que Javier ya había puesto la comida en la mesa. Era el baozi que él más gustaba. Javier desenvainó los palillos para él, siéntate y come. El aroma hizo que Luis, estómago gruñera. Se sentó y metió un baozi en la boca. Javier preguntó, ¿está bueno? Luis asintió y preguntó, ¿no comes? Javier sonrió. Entonces, Luis se dio cuenta de que había solo un par de palillos, los que él acababa de usar. Javier lo miraba sonriendo, sin decir nada, lo que hizo sentir escalofríos a Luis. Instintivamente, Luis tomó un baozi con los palillos y se lo ofreció a Javier, ¿quieres uno? Para sorpresa de Luis, Javier se inclinó y se lo comió. Aunque Luis había sido compañero de cuarto de Javier durante un tiempo y sabía que era amable, también sabía que tenía un fuerte complejo de limpieza. Se decía que al principio del semestre había alquilado una casa fuera, pero luego, por alguna razón, no se había mudado. Normalmente, nadie en el dormitorio se atrevía a tocar sus cosas. Luis no pensaba que Javier se comería el baozi, sobre todo porque él había usado muchos condimentos. Pero bueno, Javier era el que había comprado la comida, así que él podría tomar otro. Después de que Javier comió el primer baozi, Luis le dio algunos más. De este modo, terminaron de comer el baozi juntos, de uno en uno. Javier abrió una botella de soya y la puso delante de Luis, toma, no te atasques. Luis bebió 2 sorbos y con el estómago lleno, su mente volvió a funcionar. Te he molestado mucho ayer. ¿Cuánto es el hotel y el desayuno? Te transfiero el dinero, muchas gracias. Javier sonrió y dijo, no es necesario, es normal. Luis se quedó perplejo. ¿Qué quería decir con es normal? No estaban tan familiarizados. Pareciendo darse cuenta de la duda de Luis, Javier se enderezó y preguntó, ¿no te acuerdas? Luis sintió un mal presentimiento, hice algo ayer. Javier dijo, lo que hizo que Luis se quedara helado, anoche, dijiste que querías estar conmigo. Luis, ¿qué? Y también me besaste. Luis, no puede ser. Luis se cruzó las manos, buscando en su memoria, pero no encontró nada. Finalmente, preguntó, ¿en serio? Javier asintió suavemente, dijiste que para olvidar a alguien, debías comenzar una nueva relación. Luego me besaste con fuerza y me dijiste que me hiciera responsable. Luis todavía no podía creerlo, pero sabía que rara vez bebía y no sabía cómo se comportaba cuando estaba borracho. Mientras luchaba consigo mismo en su mente, Javier continuó, pero anoche estabas borracho, es normal que no te acuerdes. Vamos a considerar que nada pasó, y no se lo diré a nadie. Luis levantó la cabeza y vio a Javier apoyado en la mano, sonriendo. Sus labios estaban ligeramente arqueados, formando una especie de M, rojos y suaves. ¿Había besado esos labios anoche? Un calor subió a la cabeza de Luis y se inclinó rápidamente hacia abajo. Javier era realmente un buen hombre, amable y bondadoso. Anoche, no solo se había emborrachado, sino que también le había dado las gracias. Aunque no sabía por qué Javier creía lo que dijo anoche sobre comenzar una relación, probablemente era broma. Pero en aquel momento, no importaba. En el momento en que transfirió el dinero a Javier, Luis se sintió aliviado. Luego, volvió al dormitorio con Javier. Carlos estaba jugando a los videojuegos. En cuanto se sentó, Miguel, otro compañero de cuarto, entró corriendo, gritando, ¡gran noticia! Se dice que Javier se fue a un hotel anoche. Al abrir la puerta, los tres en el dormitorio lo miraron fijamente. El aire se congeló. Miguel cerró la puerta rápidamente. Carlos se quitó los auriculares y dijo sonriendo, Miguel, entra. Miguel entró con la cabeza baja y se inclinó 90 grados hacia Javier, lo siento, no debería haber chismoreado. Javier lo enderezó suavemente, no pasa nada. Carlos miró a Luis y a Javier 2 veces y preguntó, anoche no volvisteis al dormitorio y hoy volvéis juntos. ¿Os alojasteis juntos? Carlos tenía la intuición más aguda en el dormitorio. Luis asintió y explicó, anoche me emborraché, y como era demasiado tarde, me alojé fuera. Miguel asintió como una ardilla, eso explica.
Yo decía que nuestro señor Javier no se iba a un hotel casualmente. Es porque estabas con Luisito. Los amigos deben ayudarse mutuamente. Las palabras de Miguel no tenían ningún doble sentido, pero Luis se sonrojó. En su mente, volvió a aparecer la imagen de los labios hermosos de Javier. Carlos hizo un ahí y volvió a jugar. Miguel se acercó a Luis, agitando la cabeza delante de él. Luisito, ¿por qué tienes los labios tan hinchados? ¿Comiste algo clandestino anoche? Luis se dio cuenta de que tenía dolor de labios desde la mañana. ¿Qué había comido? No recordaba nada. Miró rápidamente hacia Javier y se encontró con sus ojos. Javier lo miraba con suavidad, como preguntándole si había algo. Luis apartó rápidamente la vista. ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo podía pensar que estaban hinchados por el beso? ¿Era un pervertido oculto? Luis reprimió sus pensamientos y presionó la cabeza de Miguel. Probablemente fue por la barbacoa picante de anoche. Carlos soltó una risita, y Miguel asintió, convencido. Después de este incidente, Luis pensó que sería un poco incómodo tratar con Javier. Pero Javier era muy amable y educado, y parecía haber olvidado lo que había pasado. Seguía tratándolo como siempre. En cambio, Luis no podía evitar mirar los labios de Javier cada vez que lo veía. Bueno, ya se había acostumbrado a su propio instinto perverso. Era difícil de controlar. Un día sin clases, Miguel desapareció temprano, y Carlos estaba jugando a los videojuegos en directo. A mediodía, Javier preguntó a Luis si quería comer juntos. Carlos se quitó los auriculares. Tráeme un plato, con costillas al horno, brócoli y guisantes, gracias. Luis se levantó y respondió, de acuerdo. La cafetería 3 de la universidad estaba cerca del dormitorio de los chicos, a solo unos minutos a pie. Había poca gente en la cafetería. Justo cuando habían servido la comida, escucharon la voz de Andrés. Luisito. Volvieron la cabeza y vieron a Andrés saludándolos, trayendo su bandeja de comida. ¡Qué coincidencia! Comamos juntos. Andrés estaba con su compañero de cuarto. Se sentaron en una mesa. Antes de comer mucho, Andrés dijo, Luisito, no te gusta el apio, ¿verdad? Déjame comerlo por ti. Y extendió los palillos hacia el plato de Luis. De repente, Javier se movió y se llevó el plato de Luis, tomando todos los apios. Luego, dijo disculpándose a Andrés, lo siento, me gusta mucho el apio. Luisito me lo había prometido antes. Luis se quedó helado. No era porque no hubiera sido verdad lo que dijo Javier, sino porque era la primera vez que Javier lo llamó, ¿Luisito? Andrés se quedó un poco perplejo y retiró los palillos. Ah, así que es así. No me dijiste antes. Bueno, parecéis complementarios. Javier sonrió y devolvió el plato a Luis. Luis tomó los palillos, sintiéndose rígido como un robot. Después de que Andrés se fue a buscar a su novia, su compañero de cuarto, Sergio, caminó con ellos hacia el dormitorio. Luis tenía la sensación de haber visto a Sergio antes, pero no podía recordar dónde. Llegando a la entrada del dormitorio de Sergio, este le dijo a Luis, ¿te importa agregarme en WhatsApp? Podemos salir juntos la próxima vez. De acuerdo, respondió Luis. Aunque no sabía por qué Sergio quería agregarlo, no había problema en hacerlo. Sacó su teléfono y escaneó el código QR. Sergio miró hacia atrás, en dirección a Javier, y sonrió. Luis se volvió y solo vio a Javier detrás de él. ¿Sería posible que Sergio le gustara a Javier? Su teléfono vibració, indicando que Sergio había aceptado su solicitud de amistad. Luis volvió a concentrarse y vio a Sergio mirándolo con una expresión significativa. Hasta la próxima, Luis. Luis, aunque desconcertado, respondió educadamente, hasta la próxima. Mientras veía alejarse a Sergio, alguien tiró de su muñeca. Era Javier, quien lo llevó hacia el dormitorio. La mirada de Javier no tenía su habitual ternura, sino que era un poco fría. Pero sus labios seguían siendo hermosos. Javier abrió su hermoso labio y dijo, él le gusta a los hombres. ¿Qué? Luis se dejó arrastrar 2 pasos. ¿Estás hablando de Sergio? ¿Lo conoces? Javier se detuvo repentinamente, soltó la mano de Luis, respiró hondo y, cuando volvió a mirar, la sonrisa había vuelto a su rostro. Lo siento, no debería haberte dicho eso. Luis estaba perplejo. ¿Qué estaba pasando? ¿Se estaba volviendo tonto? Aunque fue solo por un momento, la expresión de enojo de Javier llamó la atención de Luis. Pero era asunto privado de Sergio, así que no se atrevió a preguntar más. 2 días después, Sergio le envió un mensaje, invitándolo a un bar fuera de la universidad. Después de dudar mucho, Luis aceptó.
El bar era nuevo, no había mucha gente y no era muy ruidoso. Había alguien tocando la guitarra y cantando una balada suave en el escenario. Luis encontró a Sergio tumbado en el mostrador, con los ojos cerrados y una copa de cóctel especial delante de él. El barman, un hombre musculoso de casi 1,90 m, le indicó sin expresión: siéntese. Sintiendo la presencia de alguien, Sergio abrió los ojos. Sus ojos eran negros y redondos, como los de un gato perezoso, y parecía estar un poco ebrio. Sergio bostezó y volvió a tumbarse, mirando fijamente a Luis. ¿Es la primera vez que vienes a un bar? Luis asintió. En el instituto, estaba ocupado con los estudios todos los días, y en la universidad, apenas había comenzado y tenía pocos amigos, menos tiempo para salir. Sergio sonrió y tocó el vaso con su dedo redondeado. Luego, se enderezó de repente, se inclinó y tomó una botella de agua mineral del otro lado del mostrador, poniéndosela delante. Bebe agua, no te emborraches de nuevo. En ese momento, Luis recordó dónde había visto a Sergio. Era el día en que se había emborrachado. Sergio había entrado al asador con Javier. Luis se sintió muy avergonzado. Pensaba que aquel incidente se había quedado atrás, pero ahora había un testigo. Tranquilo, no se lo diré a nadie, dijo Sergio, intentando tomar otra copa, pero el barman lo detuvo. Estás a punto de emborracharte, no puedes beber más. Sergio soltó la copa obediente y volvió a mirar a Luis. ¿Javier te dijo mal de mí? Luis no respondió. Sergio continuó. ¿Te dijo que me gustan los hombres? Luis se recostó un poco. ¿Cómo era posible que tuviera la misma intuición que Carlos? Sergio se inclinó hacia Luis. ¿No quieres saber qué relación tengo con él? Luis apretó los dientes y dijo, no. Pero en el fondo, estaba muy curioso. Sergio soltó una risita y se enderezó. Bueno, si no quieres saber, no te lo diré. En ese momento, la música en el escenario se detuvo. Luis sintió un viento en la espalda y un ligero olor a humo. Al voltear, vio que en el asiento de al lado se había sentado alguien. Era un hombre con el cabello azul marino largo, que llegaba sobre los hombros. Parecía delgado, pero los músculos que se veían a través de su chaleco estaban perfectamente definidos. Era el cantante del escenario. Él hizo una seña al barman, y cuando éste se acercó, se levantó un poco, agarró el cuello del barman y lo obligó a inclinarse, luego lo besó directamente. Luis apartó la vista, avergonzado. Había estudiado en un pueblo, donde los estudiantes se dedicaban a estudiar, y él ni siquiera se atrevía a decir que le gustaban los hombres, menos a ver a dos hombres besándose. Era la primera vez que veía algo así. Tomó un sorbo de agua para calmarse. El hombre con cabello largo lo miró y preguntó, ¿eres nuevo aquí? ¿Es tu primera vez? Luis respondió con un sí. El hombre con cabello largo continuó, me llamo Álvaro, soy el cantante residente aquí. Hola, me llamo Luis, respondió Luis. Álvaro se quedó un momento en silencio después de escuchar a Luis. Lo miró detenidamente y luego soltó una carcajada. Me decía que parecías un tesoro, y en realidad lo eres. Aunque Luis no sabía qué quería decir Álvaro, el llamarlo tesoro constantemente le parecía extraño. Sonrió educadamente y se volvió, sin decir nada más. En ese momento, se dio cuenta de que Sergio se había dormido. El barman estaba ayudándolo, intentando llevarlo hacia la puerta de atrás. Luis se levantó inmediatamente. Era un bar, con mucha gente, y Álvaro acababa de besar al barman. Asustado, se acercó y dijo, no te molestes, yo lo llevo de vuelta al dormitorio. El barman lo miró fijamente por un momento y luego soltó a Sergio. Afortunadamente, Sergio no pesaba mucho, y Luis lo llevó hacia fuera del bar. Justo cuando salieron, vieron a Javier hablando con un chico delgado a pocos metros de distancia. Parecía que no habían llegado a un acuerdo, y Javier fue empujado. Al levantar la cabeza, Javier se encontró mirando a Luis. Dijo dos palabras más al chico y luego se acercó a ellos. Javier ayudó a Luis a sostener a Sergio y preguntó, ¿por qué no respondes a mis mensajes? Luis sacó su teléfono y se dio cuenta de que Javier le había llamado varias veces. Lo siento, suelo tener el teléfono en silencio. Esta vez, Javier no fue tan amable como antes y dijo con un tono frío, la próxima vez que salgas a beber, llámame. No es seguro. Luis bajó la cabeza, avergonzado, y recordó su comportamiento borracho. Trató de explicar, hoy no he bebido. Y luego preguntó, ¿cómo sabías que estaba aquí? Javier respondió sin cambiar de expresión, como has visto, un amigo mío vio a Sergio y me envió una foto, en la que te vi. Luis respondió con un y pareció que el tema se había cerrado. Pero en su mente, la curiosidad sobre la relación entre Javier y Sergio estaba en su apogeo. Finalmente, lo contuvo.
Al llegar abajo del dormitorio de Sergio, Luis estaba a punto de llamar a Andrés para preguntar el número de habitación, pero Javier dijo, yo sé. Luis guardó el teléfono, sintiendo un nudo en el corazón. Era una sensación muy familiar. Después de dejar a Sergio, Luis y Javier volvieron a su dormitorio. En el camino, Javier preguntó, ¿por qué fuiste al bar con Sergio? Luis ralentizó el paso. En realidad, antes no sabía por qué había ido, pero ahora pensaba que era porque estaba un poco enamorado de Javier y estaba curioso sobre su relación con Sergio, pero no se atrevía a preguntar. Finalmente, respiró hondo y dijo, me invitó, así que fui. Solo para hacer un amigo. Ah, así, respondió Javier con un tono apagado. La luz de la calle no era muy fuerte, y Luis no podía ver su expresión. Luis era experto en amar en secreto. Incluso cuando estaba a solo unos centímetros de distancia de la persona amada, podía controlar perfectamente su expresión. Pero por alguna razón, con Javier, no funcionaba. En la esquina de abajo del dormitorio, alguien salió corriendo y chocó con Javier. Javier perdió el equilibrio y estaba a punto de caerse, pero Luis lo agarró desde atrás. Era más bien un abrazo que un agarre. El estudiante que chocó dijo, lo siento, y desapareció. Luis estaba ayudando a Javier a recuperarse cuando escuchó un sí de Javier. Luego, Javier se desplomó en los brazos de Luis. Luis sintió un calor en los labios. Era el cuello de Javier. El ligero aroma de champú hizo que su corazón latiera violentamente. En un instante, Javier se enderezó y dijo con dolor, lo siento, creo que me torcí el tobillo. Luis, olvidando su corazón desordenado, preguntó, ¿estás bien? Vamos a la enfermería primero. El tobillo izquierdo de Javier estaba hinchado. Pero él parecía sin alterarse. Afortunadamente, el médico dijo que no era nada grave, que no se había roto ningún hueso y que solo necesitaba descansar durante 2 días. Después de aplicar el medicamento, Luis y Javier bajaron al dormitorio de abajo. Pero ahora se enfrentaban a un problema, su dormitorio estaba en el 5º piso y no había ascensor, y para subir a la cama también había que trepar. Mientras Luis se preguntaba si debía llamar a Carlos y Miguel para ayudar a subir a Javier, este dijo, no pasa nada, he alquilado una casa fuera de la universidad, con ascensor. Luis se volvió un poco, pero sin atreverse a acercarse demasiado a la cara de Javier, ¿te llevo de vuelta? De acuerdo, pero necesito recoger algunas ropas. Luis pensó un momento y preguntó, ¿vives solo? Sí. Pero con tu tobillo herido, ¿no será difícil vivir solo? Javier sonrió y dijo, un poco. ¿Podrías cuidarme durante algunos días? Te puedo pagar. Mientras hablaba, el cuello de Javier se acercó ocasionalmente a su oído, y Luis podía sentir la vibración de su voz. Y entonces, sin saber por qué, Luis asintió. Luis ayudó a Javier a sentarse y luego subió al dormitorio a recoger ropas. Tomó algunas de sus propias ropas y luego abrió el armario de Javier. Había visto el armario de Javier antes, cuando éste lo abría. Era pequeño, con cajitas de plástico en la parte superior que separaban calcetines y ropa interior, y la ropa colgada en la parte inferior estaba ordenada. Luis rápidamente tomó algunas piezas de ropa interior y las metió en una bolsa limpia, luego las guardó en la mochila. También seleccionó algunos conjuntos de ropa que Javier solía usar. Justo cuando Carlos, que acababa de ducharse, se acercó y dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Robando calzoncillos? Tu cara está roja como el trasero de un mono. Luis apretó la mochila y con vergüenza, explicó, Javier se torció el tobillo y tiene que vivir fuera durante 2 días. Lo estoy ayudando. Carlos detuvo la mano que se secaba el pelo y soltó una risita, que bien se cae. Luego, miró a Luis y dijo, ¿no eres el mejor calificado en la admisión de este año? Pareces más tonto que Miguel. Luis estaba perplejo, ¿qué? Vale, ve rápido, no dejes que te espere. Sin prestar atención a las palabras extrañas de Carlos, Luis se fue con la mochila. Llegaron a la casa de Javier cerca de las 11 de la noche. La casa era pequeña, con un dormitorio, un salón y un baño, pero estaba limpia. Luis ayudó a Javier a sentarse en el sofá. Javier dijo, gracias. De nada, respondió Luis. En ese momento, una mano pasó por la frente de Luis y le ordenó el cabello desordenado. Luego, Javier actuó como si nada hubiera pasado y señaló una dirección, ¿te duchas primero? El baño está allí. Cuando Luis llegó al baño con la ropa, se vio en el espejo y se dio cuenta de que había un problema. La persona con la cara roja en el espejo, cualquiera podía ver que tenía una expresión de amor. Después de ducharse, Luis salió y vio que Javier ya había hecho la cama. Javier le dijo, hoy debes estar muy cansado. Duerme primero.
Luego, tomó su ropa y se dirigió con dificultad al baño. Luis no se acercó a ayudar, porque estaba muy nervioso. Había una sola cama. ¿Iban a dormir juntos? ¿Habían dormido juntos en el hotel? No recordaba. Luis se demoró mucho tiempo y finalmente tomó una manta y se acostó en el sofá. Pero no podía dormir. Escuchando el sonido del agua en el baño, su mente estaba en un caos. Cuando volvió en sí, el sonido del agua se había detenido. Se incorporó de un salto y la puerta del baño se abrió justo en ese momento. Javier salió con una bata, mostrando una gran parte de su pecho. Luis lo miró rápidamente y luego, con la cabeza baja, se puso los zapatos y se acercó para ayudarle. Ten cuidado, el piso está resbaloso. Javier miró desde el sofá hasta Luis y preguntó, ¿por qué no duermes en la cama? Luis lo ayudó a caminar hacia el dormitorio, pero Javier se detuvo. Luis dijo, estoy bien en el sofá. Javier, con ternura pero obstinación, respondió, la cama es grande. Si no quieres dormir juntos, yo me quedo en el sofá. No, tu tobillo está herido. El sofá es demasiado pequeño y podrías tocarlo, dijo Luis, intentando llevarlo al dormitorio. Pero Javier no se movía, se mantuvo firme, entonces, dormimos juntos. Tú estás aquí para cuidarme, no puedes dormir en el sofá. ¿Sabía Javier lo que estaba diciendo? Era como invitar a un lobo a entrar en la casa. Luis dijo de nuevo, no es conveniente. ¿En qué no es conveniente? Quizás debido a que acababa de ducharse, la voz de Javier tenía un tono suave que hacía temblar a Luis. Y entonces, sin pensarlo dos veces, Luis dijo, me gustan los hombres, por eso no es conveniente. ¡Qué loco estaba! Javier ya sabía eso. ¿Por qué se lo estaba diciendo de nuevo? Luis sintió que la mano con la que estaba sosteniendo a Javier se detuvo un momento. Javier dijo en un tono suave, no importa, la cama es grande. No importa, siempre decía que no importaba. No le importaba que lo abrazara, que lo besara, y en realidad, hacía más y más cosas por él. Luis incluso comenzó a sospechar que Javier le gustaba. En un arrebato, Luis preguntó, ¿también no importa que me guste a ti? Javier se quedó en silencio durante mucho tiempo, tanto tiempo que el calor en la cabeza de Luis comenzó a desaparecer. Finalmente, Javier dijo lentamente, sí, importa. Si hubiera sabido, me habría duchado más tarde. Ahora fue Luis quien estaba confundido, ¿por qué? Javier puso su mano sobre el hombro de Luis y lo abrazó un poco más, así mi novio podría ayudarme a ducharme. Javier se acercó a la oreja de Luis y preguntó con una sonrisa, ¿verdad, novio? Luis no recordaba cómo terminó en la cama. En su mente solo había una palabra, novio. Cuando se sobresaltó un poco, se volvió y vio a Javier tumbado al lado. Preguntó, ¿entonces estás de acuerdo en salir conmigo? Javier se volvió hacia él. La luz de la luna era tenue, y no se podía ver su rostro claramente, pero se podía escuchar su voz sonriente. ¿No te acordás? Ya te dije que sí. ¿Cuándo? Javier se acercó un poco más, ¿no te acuerdas de aquel día? Luis recordó. Era la vez que se había emborrachado. Javier continuó, me preguntaste si podíamos estar juntos y yo dije que sí. Luis estaba un poco confundido, pero no se suponía que aquello no contara. Javier se acercó un poco más, pregúntame de nuevo. Quizás debido a que estaban muy cerca, el calor de Javier se podía sentir a través de la sábana. Luis tragó saliva con nervios y preguntó, ¿puedes estar conmigo? Javier dijo, agrega un nombre. ¿Qué? Luis se aclaró la garganta y preguntó, Javier, ¿puedes estar conmigo? Una mano se pasó por debajo del cuello de Luis. Javier lo abrazó y respondió, sí. Al día siguiente, cuando Luis despertó, sintió que alguien le estaba abrazando fuertemente la cintura y no podía moverse. Cuando se despertó un poco más, se dio cuenta de que estaba en los brazos de Javier. ¿Has despertado? La voz de Javier era suave y lánguida, y la presión en su cintura se relajó. Luis se volvió hacia él y se alejó un poco, hoy tenemos clase a las 10, debemos ir temprano al aula. Se levantó y se puso los zapatos. Al volver la cabeza, vio a Javier sentado en la cama, mirando su tobillo. Luego, Javier dijo, Luisito, no creo que pueda ir a la universidad. El tobillo parece estar más hinchado. ¿Qué pasó? ¿Te has dado un golpe anoche? Luis se acercó y vio que, de hecho, el tobillo de Javier era más horrible de lo que había sido el día anterior. Javier negó con la cabeza, no pasa nada, es solo que la sangre se ha acumulado. Se va a deshacer. Luis tocó el tobillo, estaba caliente. Javier tomó su mano y la llevó hacia él, haciéndolo sentarse al lado, no te preocupes, Luisito.
Es una lástima que tengamos que estar separados el primer día que estamos juntos. Luis respondió, no es tanto tiempo, las clases terminan a las 3. Javier se rió en el cuello de Luis, lo que hizo que Luis sintiera comezón. Vale, entonces hoy me quedo aquí esperando a que vuelvas, Luisito. Luis ayudó a Javier a cepillarse los dientes y a lavarse la cara, y luego pidió un delivery. Desayunaron juntos y se divirtieron un rato. Javier parecía encantado de abrazarlo desde atrás. Era la primera vez que Luis estaba enamorado y no entendía muy bien. ¿Era así como se comportaban los ciudadanos cuando estaban enamorados? Javier le ordenó el cabello, vale, es hora de que vayas a clase. Cuando Luis se dispuso a salir, Javier lo detuvo, Luisito, ¿te has olvidado de algo? Luis se volvió, no, he pedido a Carlos que me lleve mis libros. Javier negó con la cabeza sonriendo, no es eso. Luego hizo una seña a Luis. Cuando Luis se acercó, Javier tomó el cuello de su camisa y lo llevó hacia abajo lentamente. Cuando sus labios estaban a solo unos centímetros, Javier se detuvo. Sus hermosos labios se abrieron y cerraron, ¿sabes lo que te has olvidado? Luis sintió que una volcán explotaba en su mente. Sin controlarse, se inclinó y besó aquellos labios hermosos. Luego, se apartó rápidamente y dijo en un tono rígido, me voy, nos vemos esta tarde. Javier, como un león satisfecho, le arregló la camisa, te espero, Luisito. Luis no se calmó hasta que llegó a la puerta del aula. De repente, alguien le dio un golpe en la cabeza. Era Carlos. Carlos sacó el libro de la cabeza de Luis, lo volvió y dijo, vaya, anoche con el tobillo herido y todavía así fuertes. ¿Qué? Carlos le dio una palmada en la cabeza, ¿no sabes cubrir las marcas en el cuello cuando sales? Tonto. Luis se dio cuenta inmediatamente y cubrió su cuello. Pero Javier no le había besado el cuello, solo habían besado una vez en los labios. Aunque Javier se acercaba a su cuello a menudo, no sentía que lo hubiera besado. ¿Sería un mosquito? ¿O había sido mientras dormía? Sin dejarle explicar, Carlos entró en el aula. El tiempo de clase pasó rápidamente. A las 3 de la tarde, después de terminar las clases, Luis fue a un supermercado cerca de la universidad. Compró un mosquitero eléctrico, algunas verduras, costillas y pata de cerdo. Recordaba que la cocina tenía todo lo necesario. Había oído decir que como se come, así se cura, y aunque no sabía cocinar muy bien, pensó que aprendería. No debía de ser tan difícil. Esa mañana, Javier había registrado la huella dactilar de Luis en la cerradura. Así que cuando abrió la puerta y vio a Sergio sentado en el sofá, se quedó boquiabierto. Lo que lo sorprendió aún más fue que Sergio gritó hacia el dormitorio, primo, Luisito ha vuelto. Luego salió Javier del dormitorio, sonriendo amablemente, ¿has terminado las clases? ¿Por qué has comprado tantas cosas? Después de guardar la comida en el refrigerador con Javier, Luis miró a los dos, que no se parecían en nada, y preguntó, ¿sois primos? Sergio asintió, sí, mi madre es hermana de su padre. Luis se preguntó si lo habían engañado. Antes de que pudiera pensar más, Sergio preguntó, ¿vamos a cocinar hoy? ¿Puedo ayudar? Llamaré a mi tío mayor y a Álvaro. Javier sonrió pero no dijo nada. Luis pensó un momento. Álvaro, el nombre le sonaba familiar. Ah, era el cantante del bar con el cabello largo y bonito. Luis preguntó incrédulo, ¿todos os conocéis? Sergio sonrió, miró a Javier y luego dijo a Luis, sí, el bar es de mi tío mayor. Luis se sintió como si lo hubieran engañado. O tal vez no, quizás él estaba pensando demasiado. Mientras pensaba, Sergio lo miraba con sus ojos de gato, ¿está bien? ¿Qué estaba bien? Pero con aquellos ojos, Luis no podía negarse. Asintió, está bien. Sergio sacó su teléfono, envió un mensaje y luego se levantó, entonces. Empecemos a preparar los ingredientes. Álvaro y los demás llegarán a las 5. Tienen que ir al bar esta noche. Aunque Luis había comprado la comida y Sergio había propuesto comer juntos, Sergio no sabía cocinar y Luis era demasiado lento siguiendo los tutoriales. No sabían cómo resultaría la comida. Finalmente, solo hicieron algunas tareas simples, y el resto lo hizo Javier, a pesar de su herida. Cuando la última comida estaba en el fogón, sonó el timbre. Sergio abrió la puerta y preguntó, «Vivís justo enfrente, ¿por qué habéis tardado tanto?» Luis se asomó desde la cocina y vio a Álvaro bostezando, «Trabajo todas las noches, ¿qué quieres que te diga?» Detrás de Álvaro apareció una figura alta. Era el barman, el tío mayor de Sergio, el hermano de Javier. «¿Qué estás mirando?» La voz de Javier sonó detrás de su oído.
Luis preguntó con un poco de nervios, ¿es tu hermano mayor? Javier no miró, se frotó el cabello de Luis con su mano limpia, no te preocupes, no es una visita a los padres. Simplemente es una comida entre amigos. Aunque Javier lo dijo así, cuando se sentaron a la mesa, Luis no podía evitar sentir que su corazón latía más rápido. Álvaro no se sorprendió al verme y me acarició la cabeza, el tesoro finalmente ha sido conquistado. Javier puso un plato de arroz delante de Luis y dijo con los ojos entrecerrados, tío Álvaro. Álvaro levantó la mano, bueno, no digo más. Luego, Luis miró al tío mayor de Sergio, que estaba sentado junto a Álvaro. Él no mostraba muchas expresiones, pero me saludó con un gesto de cabeza, hola, me llamo Diego, soy el hermano de Javier. Luis respondió rápidamente, hola, hermano, me llamo Luis. Afortunadamente, Diego no hablaba mucho y Álvaro estaba cansado. Durante la comida, nadie mencionó la relación entre Luis y Javier, lo que hizo que Luis se sintiera un poco más relajado. Después de recoger los platos, ellos se prepararon para marcharse. Sergio se fue con ellos. Álvaro sacó su teléfono y mostró el código QR, agrégame en WhatsApp, Luisito. Ven a buscarme al bar la próxima vez. Luis se unió amablemente. Cuando la puerta se cerró, la mano de Javier se posó en el hombro de Luis. Javier suspiró, por fin se han ido. Luego, con una mano fría, tomó la cara de Luis y la inclinó un poco hacia el lado. Javier miró a Luis con sus ojos tiernos y preguntó, ¿puedo darte un beso, Luisito? Antes de que Luis pudiera responder, los labios de Javier se habían posado sobre los suyos. Epílogo. La herida del tobillo de Javier tardó más de 15 días en curarse. Miguel, no sabía cómo, se enteró de que Luis y Javier estaban juntos. Se les rodeó durante mucho tiempo y finalmente exclamó, «Ah, ahora entiendo. Finalmente me he dado cuenta». Luis preguntó, «¿Qué quieres decir?». Carlos cubrió la boca de Miguel. «Este chico ha sido rechazado por su diosa recientemente y está un poco desquiciado. No te importes». ¿Qué? Era muy extraño. Luego, llevaba casi un mes saliendo con Javier. Luis descubrió que aunque Javier parecía amable y tranquilo, tenía un fuerte sentido de posesión. Cada vez que Andrés llamaba, Javier siempre estaba al lado, escuchando. De vez en cuando Luis era invitado a comer fuera, Javier también se unía. Incluso podía bromear y beber con Andrés, escuchando sus quejas. Finalmente, por alguna razón, Andrés comenzó a llamar a Javier en lugar de a Luis. En resumen, Javier era muy listo. Después de que el tobillo de Javier se curó, Luis planeó volver al dormitorio, pero Javier lo detuvo. Javier dijo que había pagado el alquiler de la casa por un año y que sería una pérdida no vivir en ella. Al principio, Luis no estaba de acuerdo. Vivir juntos tan pronto después de comenzar a salir era demasiado rápido. Antes, era debido a la herida de Javier. Pero como estaban saliendo, besarse y abrazarse en el dormitorio era un poco incómodo. Finalmente, Luis accedió. Cerca de las vacaciones de invierno, Javier me llevó por primera vez al bar de Diego. Me dejó en el mostrador y me dio un beso en los labios. Hoy el cantante invitado no puede venir y Álvaro tiene problemas con la garganta. Mi hermano me ha pedido ayuda. Espera aquí abajo y no bebas. Me puse entusiasmado, ¿sabes cantar? Javier arregló mi bufanda, un poco. Lo siento por no habértelo dicho. La próxima vez te canto solo, ¿vale? Asentí, vale. Javier tomó la guitarra que Álvaro le pasó y subió rápidamente al escenario. No pasó mucho tiempo y una voz suave y fresca se extendió por el bar a través del micrófono. Cantaba la balada La abuela dice. Había más gente en el bar que la última vez. Yo no podía ver a Javier desde donde estaba sentado. Mientras estaba intentando buscar la figura de Javier con la cabeza levantada, una mano se posó en mi hombro. ¿Suena bien? Volví la cabeza y era Álvaro. Llevaba una mascarilla y parecía no estar bien. Respondí primero a su pregunta, suena muy bien. Y luego pregunté con preocupación, ¿te sientes mal? ¿Por qué no te vas a descansar? Álvaro negó con la cabeza, solo un resfriado, no pasa nada. Luego, sus ojos se iluminaron. Sacó el teléfono y buscó un rato. Finalmente, me mostró una foto. Miré a la persona familiar en la foto y fruncí el ceño, ¿soy yo? Álvaro se acercó un poco, sí, parece que fue cuando estabas en el segundo año de instituto y participaste en un concurso de física. Javier te hizo una foto sin que te dieras cuenta. Así que te conocíamos desde hace mucho. Esta foto la saqué de su teléfono sin que se diera cuenta. Quería ayudarlo a buscarte, pero luego apareciste por tu cuenta y te encontraste en el mismo dormitorio que él.
Es una coincidencia divina. Álvaro habló mucho de una vez. Mi vista no se apartó de la foto. Era una foto de cuando estaba en el instituto, con el uniforme ordinario, comiendo con la cabeza baja. ¿Había conocido a Javier desde hace tanto tiempo? Esa noche, cuando volvimos a casa, Javier me abrazó desde atrás inmediatamente y me besó en la cara. ¿Qué te ha dicho Álvaro? Estaba realmente sorprendido. ¿Eran todos tan intuidores? Al ver que asentía, Javier continuó, ¿te ha hablado de que te he estado amando en secreto durante mucho tiempo? Asentí y pregunté, sin poder evitarlo, ¿fue en ese concurso nacional de física? Javier me besó de nuevo, sí, en aquel entonces, había solo 3 personas de tu escuela. Pero siempre comías solo. Pensé que eras difícil de tratar, pero luego encontré tu libro y cuando te lo devolví, me dijiste, gracias, con timidez y sonreíste. Entonces supe que me había equivocado. Las palabras de Javier me hicieron recordar el instituto, en realidad, en aquel entonces, aparte de Andrés y Ana, no tenía muchos amigos. Parecía que no me querían. Javier no paró de besarme, dio un sorbo en mi cuello, no pienses más en eso. Ahora tienes muchos amigos y yo te amaré más y más. El calor de su aliento en el cuello me hacía cosquillas. No pude evitar cubrir la boca de Javier con mi mano, no beses más, mañana tenemos clase. Javier besó suavemente en la palma de mi mano, no importa, con la bufanda no se ve. Luego me apartó la mano y me tumbó en el sofá.